Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Según Chainalysis, el uso de stablecoins en Rusia ha aumentado desde el inicio del conflicto con Ucrania. El 44% de las 100 principales empresas utilizan blockchain en el marco de una creciente adopción cripto. Samsung usará tecnología blockchain para optimizar la seguridad de sus dispositivos. Os comentamos los mejores proyectos del metaverso según el retorno de la inversión. Elon Musk es Satoshi Nakamoto según un ex becario de SpaceX. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Comenzamos! El uso de stablecoins en Rusia ha aumentado desde el inicio de la guerra, según Chainalysis, una plataforma especializada en el análisis de diferentes cadenas de bloques. Este informe explica que se ha registrado un aumento en el uso de monedas estables en Rusia desde el inicio del conflicto con Ucrania. El informe fue publicado el pasado 12 de octubre y de este puede extraerse un aumento desde el 42 al 67% en las transacciones de stablecoins en Rusia entre enero y marzo, continuando este aumento de forma progresiva desde entonces. Desde Chainalysis afirman también cómo algunos de los expertos consultados han sugerido que la eliminación de Rusia del sistema SWIFT puede suponer el uso de criptomonedas para transacciones internacionales, valorando que las stablecoins pueden ser la mejor alternativa como medio de intercambio gracias a su estabilidad de precios. Con respecto a esta noticia te lanzo la siguiente pregunta. ¿Crees que las stablecoins serán la divisa del futuro o crees que serán las CBDCs? Ya sabes que nos interesa tu opinión, así que puedes compartirla con nosotros aquí abajo en los comentarios. La plataforma de análisis de adopción de blockchain empresarial BlockData ha publicado un informe que dice que el 44% de las 100 principales empresas por capitalización de mercado en los 6 sectores principales utilizan actualmente la tecnología blockchain de manera activa. Las empresas tecnológicas, las del sector de las telecomunicaciones y los medios, cuentan con una implicación del 36% en el sector blockchain, destacando empresas tan populares como Meta, Adobe o Nvidia. Del mismo modo encontramos los sectores de la venta minorista y el consumo con un 20% de implicación y de los materiales básicos e industriales con otro 20% con empresas como PayPal, UPS o Nike, que también han comenzado a implementar la tecnología blockchain en sus diferentes procesos empresariales y comerciales. En cuanto a la ubicación de estos actores institucionales que han comenzado a implementar tecnología blockchain y cripto, el 63% de ellos se encuentran en Estados Unidos y el 12% en China continental y en Hong Kong. Además de los bancos, las instituciones financieras y otras corporaciones están incluyendo la tecnología blockchain en distintas áreas. La popular empresa tecnológica Samsung ha anunciado que comenzará a utilizar la tecnología blockchain para la actualización de los protocolos de seguridad de sus dispositivos inteligentes. Knox Matrix es la nueva solución de seguridad de Samsung basada en la tecnología blockchain para crear experiencias seguras entre dispositivos. Esto se traduce en que la capa de seguridad cubre todo tipo de dispositivos Samsung, desde los teléfonos inteligentes hasta los electrodomésticos, todos los que se ubiquen dentro de la red. Esta solución funcionará como una blockchain privada para cada individuo, donde los dispositivos podrán interconectarse y contarán con el monitoreo de múltiples capas de la blockchain. Esta será una actualización destinada a proteger mejor a los usuarios de Samsung mientras se simplifica el inicio de sesión, mejorando de esta manera la seguridad y la usabilidad de estos dispositivos. ¿Te interesa el metaverso y quieres saber cuáles son los proyectos con un ROI o retorno de la inversión más elevado? A continuación te lo contamos tras revisar los datos publicados por la plataforma CryptoRank, especializada en análisis del mercado cripto. En primer lugar, encontramos el proyecto del metaverso que ha generado los rendimientos más elevados para sus primeros inversores. Este es un juego Play to Earn que está inspirado en Pokémon. Nos referimos, como no, al famoso Axie Infinity. En segundo lugar, encontramos a The Sandbox, un entorno virtual en el que los usuarios pueden crear, controlar y monetizar experiencias de juego. Y el tercer proyecto con un mayor retorno de la inversión es Decentraland, una plataforma virtual construida en la blockchain de Ethereum en la que los usuarios pueden comprar parcelas del terreno del metaverso como NFT. Otros proyectos del metaverso interesantes pero con un ROI mucho más bajo que los anteriores son Gensokisi,
Step.app, Blocktopia, My Neighbor Alice, Shana, Wilderworth y Victoria VR. El mundo del metaverso es apasionante y me gustaría que me comentaras cuál de estos proyectos crees que es más interesante. Os leemos en los comentarios. Sahil Gupta, un ex becario de SpaceX, ha retomado con fuerza una antigua teoría que especulaba que Elon Musk es Satoshi Nakamoto. Gupta está convencido de que Musk es Satoshi y para demostrarlo establece una curiosa comparativa entre ambos personajes emblemáticos. El becario explica que considera que Musk sería capaz de escribir el código fuente de Bitcoin porque escribió el software para sus primeras empresas especializadas en pagos entre pares, un código monolítico como el de Bitcoin. Después ha analizado las publicaciones del foro de Satoshi, valorando que ambos han utilizado expresiones similares y espacios dobles entre los puntos. Además, explica también que uno de los artículos atribuidos a Satoshi sugerían una IP cerca de Los Ángeles, justo en Van Nuys, un aeropuerto que frecuenta Musk por encontrarse cerca de SpaceX. Sahil Gupta explica también que aunque no existen evidencias directas de que Musk sea Satoshi, existen muchas evidencias circunstanciales, ya que el multimillonario cuenta con las capacidades técnicas, estilo de escritura, ubicación geográfica y filosofía motivadora que podría atribuirse a Satoshi. Gupta explica también que Satoshi y Musk tienen peculiaridades lingüísticas comunes. El ex becario comenzó a creer esta teoría mientras trabajaba en SpaceX, ya que encontró todas estas similitudes. Además, le ha llamado la atención que el correo de Elon estuviera activo en la lista de correo original de Cypherpunk en 1998. Finalmente, destaca que otro cofundador de PayPal explicó que la misión inicial de PayPal era crear una moneda global independiente a los bancos y gobiernos, lo que suena muy parecido a la misión de Bitcoin. Recordemos que la empresa X.com de Musk se fusionó con la empresa Confinity para finalmente formar PayPal. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos el lunes con más noticias. ¡Adiós!